cielo, tiempos de refrigerio. Es tu tiempo en la palabra de Dios. Familia en Cristo Jesús, tengan todos muy, pero muy buen día. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y si esta es la primera vez que nos estás escuchando a través de estas plataformas de audio, déjanos darte la bienvenida a este espacio, el devocional de Tiempos de Refrigerio Filadelfia. Este mes hablando bajo el tema ¿por qué Dios envió a Jesús al mundo? Y el día de hoy, el título que le he dado a este devocional es Para hacernos libres de la ley, del pecado y de la muerte. Y me permito leer para cada uno de ustedes en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al 4, y lo haré en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Qué pensarías si estuvieras en una corte o en un juzgado a punto de ser condenado o condenada a muerte por la múltiple cantidad de delitos que has cometido y de repente entra alguien a la sala gritando «Es inocente, déjenlo o déjenla en libertad»? Esto fue precisamente lo que hizo Jesús. Él vino al mundo para hacernos libres de esa ley del pecado y de la muerte. Toda la humanidad estaba sentenciada a muerte, condenados con justicia por quebrantar repetidamente la ley de nuestro Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23 al 26, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. A veces pensamos que algunos pecados parecen ser más grandes que otros porque traen mayores consecuencias. Por ejemplo, pensamos que el homicidio es peor que el odio o que el adulterio es peor que la lujuria. Cualquier pecado, hasta el más mínimo, la mentira más mínima, sigue siendo pecado y nos convierte en pecadores y nos aparta de Dios. Un pecado nos conduce a la muerte porque nos incapacita para vivir con Dios y como solamente a Él le agrada. Jesucristo entonces vino a darnos libertad de la ley del pecado y de la muerte. Y no se trata de minimizar los pecados pequeños ni ver lo grandes que puedan ser. Todos nos separan de Dios, pero también todos estos pecados pueden ser perdonados. La persona entonces que entra a ese juzgado a gritar «Es inocente, déjenlo libre», es nuestro Señor Jesucristo, quien al morir en la cruz del Calvario, en nuestro lugar por nuestros pecados, pagó la pena de muerte a plenitud.
Su sacrificio nos otorga el perdón, nos da remisión y nos da libertad. Él nos justificó, dice la palabra, Él nos justificó ante el Padre, lo cual significa que nosotros fuimos declarados no culpables, porque otro había pagado o ya pagó la deuda que nosotros debíamos. Cuando en la corte el juez declara inocente a aquel acusado, se eliminan entonces todos los cargos del acta de decretos. Legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Y así pasa cuando Dios perdona nuestros pecados. Él limpia todo nuestro historial o nuestros antecedentes. Jesucristo, con su muerte, compró toda nuestra libertad y el precio fue su vida, hasta la última gota de su sangre. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna. Pero hoy podemos decir, gracias a Dios, nos declaró inocentes y nos concedió libertad del pecado para hacer su voluntad. Ahora bien, para esto también era importante la ley del Espíritu de vida, el poder del Espíritu Santo que opera en el corazón de todo hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que entra en el pecador para vivir en él y lo libra del poder del pecado. La ley del pecado y de la muerte es ese poder dominante que atrapa a cada persona y la hace ser esclavo del pecado, reduciéndoles cada día y constantemente a la miseria. Pero cuando Cristo Jesús vino para hacernos libres de esta ley, y cuando un pecador se arrepiente, la ley del Espíritu viene entonces como un poder a su vida que le permite a este nuevo creyente vencer al pecado. Tenemos al mejor. El Espíritu Santo de Dios es quien nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Él es el único que nos convence y Él es el único que nos lleva a reconocer nuestras faltas, nuestras culpas y a confesar nuestro pecado para que sea perdonado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo para liberarnos, Señor, de esta ley del pecado y de la muerte. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo hemos sido justificados. Nos ha declarado libres, inocentes de toda culpabilidad. Y ahora hemos sido libres, Señor, a través de Él. Y creemos, Señor, en nuestro corazón que así lo hiciste por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor para con cada uno de nosotros. Señor, gracias por darnos la oportunidad cada día de revisarnos a la luz de las Escrituras, de reconocer, Señor, que no hay pecado grande o pequeño, que pecado es pecado y que necesitamos cada día venir delante del trono de la gracia, pedirte perdón, Señor, por las fallas que cometemos a diario. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y gracias por darnos la oportunidad cada día de ser tus hijos y de reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre, bendice a cada persona que el día de hoy se tomó el tiempo para escuchar este corto devocional. Ayúdale para que también pueda, Señor, levantar su voz, reconocerte como Señor y pedir perdón por sus pecados, por su culpabilidad, para que tú seas declarándole también inocente y libre de toda condenación. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, familia y amigos, no olviden compartir este devocional con aquellas personas que ustedes creen que necesitan escuchar esta palabra. No olviden también que si tienen alguna petición por la cual quieran que nosotros les ayudemos también a orar, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como @Tiempos de Refrigerio Filadelfia y en TikTok como @TDR Filadelfia. No olviden orar y adorar para que vengan de la presencia de Dios a cada una de sus vidas tiempos de refrigerio. Quien les habló en este día, la pastora Nidia Aponte. Que tengas un fin de semana muy, pero muy bendecido.